Durante 70 años, los rollos del Mar Muerto guardaron un secreto que nadie podía descifrar. Finalmente, alguien hizo la pregunta correcta. No, ¿qué dicen estos rollos?, sino, ¿de qué están hechos? En un laboratorio de la Universidad de Tel Aviv o de Rechavi, extrajo ADN antiguo del polvo. A partir de un único fragmento realizó la secuenciación y lo congeló. Porque el animal cuya piel se convirtió en ese pergamino no pudo haber estado vivo cerca de la cueva donde fue hallado ni por un año ni por un día. Y lo que ese resultado imposible demostró silenciosamente va a cambiar todo lo que creía saber. Este es un fragmento de uno de los grandes rollos. Tenemos 5 muy bien conservados. El pastor en la cueva. Para comprender por qué ese resultado es importante, hay que remontarse al momento en que los rollos llegaron al mundo moderno. En 1947, un joven pastor beduino llamado Muhammad Ed-Dib arrojó una piedra a una cueva cerca del Mar Muerto y oyó algo romperse en su interior. Decidió entrar. Encontró antiguas vasijas de arcilla rellenas de pergaminos de cuero cuidadosamente envueltos en lino. No tenía ni idea de lo que tenía entre manos. Nadie lo hizo. Buscaba una cabra perdida cuando llegó a la entrada de una cueva. Decidió arrojar una piedra para ver si lograba ahuyentar a la cabra. Esos rollos resultaron ser el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, los manuscritos bíblicos más antiguos que se conocen con una antigüedad de más de 2000 años. Entre 1947 y 1956 se descubrieron aproximadamente 25,000 fragmentos que representan alrededor de 1000 manuscritos en 11 cuevas cerca de las ruinas de Qumran. Contenían las copias más antiguas conocidas de los libros bíblicos, Génesis, Isaías y Salmos, junto con escritos sectarios, normas comunitarias, himnos y profecías apocalípticas. Abarcan aproximadamente desde el 250 a.C. hasta el 68 después de Cristo, el período más turbulento en la historia tanto del judaísmo como del cristianismo primitivo. Sellados en vasijas de barro en el árido desierto de Judea, los rollos habían sobrevivido a todo lo que los rodeaba: el Templo de Jerusalén, el Imperio Romano, todas las civilizaciones que surgieron y cayeron a lo largo de 20 siglos. Pero cuando los eruditos finalmente los desenrollaron, los rollos no solo ofrecían textos antiguos, planteaban interrogantes cuyas respuestas tardarían 70 años en comenzar. ¿De dónde provenían? ¿Quién los escribió? ¿Por qué estaban ocultos? Durante 7 décadas, las personas más brillantes del mundo creyeron tener la respuesta. Estaban equivocados. La teoría que prevaleció durante décadas, académicos de universidades y seminarios de todo el mundo analizaron cada rasgo visible de los rollos. Examinaron los estilos de escritura, estudiaron el color, la textura y el grosor del pergamino, tratando de hacer coincidir piezas del mismo animal. Analizaron el lenguaje, la teología, los sistemas de calendario y el estilo literario. Estas son las copias más antiguas de la Biblia que tenemos. Son más antiguas que cualquier otra cosa que tuviéramos anteriormente. La teoría dominante apuntaba a una secta judía conocida como los esenios. Historiadores antiguos como Josefo y Plinio el Viejo describieron a los esenios como una comunidad monástica que vivía aislada en el desierto de Judea, practicando estrictas leyes de pureza, copiando textos sagrados y esperando el juicio divino sobre un mundo corrupto. El asentamiento de Qumran, a poca distancia de las cuevas, se parecía exactamente al tipo de comunidad que describió Josefo. La teoría se mantenía coherente. Los escritos sectarios describían una comunidad religiosa muy unida, con su propia jerarquía, sus propias reglas y su propio calendario teológico basado en el sol en lugar de la luna, lo que suponía un desafío directo al sacerdocio de Jerusalén. Los textos apocalípticos expresaban una intensa hostilidad hacia la institución del templo. El famoso pergamino de guerra que describe una batalla cósmica final entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad sonaba exactamente como el tipo de texto que produciría una secta separatista. La conclusión parecía clara. Los esenios vivían en Qumran, copiaban allí sus textos sagrados, y cuando el ejército romano arrasó la zona durante la revuelta judía en el año 68 después de Cristo,
escondieron su biblioteca en las cuevas cercanas. Durante décadas, esta fue la versión aceptada, enseñada en seminarios, presentada en exposiciones de museos y documentales. Los rollos del Mar Muerto eran la biblioteca de los esenios, caso cerrado. Pero permítanme que aquí es donde todo se desmorona. Todo lo que acabas de escuchar los esenios. El monasterio, el consenso de 70 años, está a punto de desmoronarse por algo que nadie en 1947 podría haber imaginado. Ni un nuevo pergamino, ni una nueva cueva, sino una conversación durante el almuerzo en 2012 y un simple trozo de piel de vaca que no debería existir. Suscríbete ahora mismo, porque una vez que veas cómo se desmoronó todo, no podrás olvidarlo. Las grietas en la teoría. Aunque la teoría esenia dominaba el ámbito académico, seguían surgiendo preguntas incómodas que los métodos tradicionales no podían resolver. Los rollos mostraban una extraordinaria diversidad textual. Diferentes versiones de los mismos libros bíblicos, textos en distintas caligrafías y escritos por diferentes personas. La calidad del pergamino variaba enormemente, desde pieles finamente preparadas hasta materiales toscos que parecían casi amateur. La datación por radiocarbono aplicada a fragmentos seleccionados a partir de principios de la década de 1990 reveló que algunos rollos eran anteriores al propio asentamiento de Qumran. Los números no cuadraban. Y luego estaba la pregunta que nadie podía responder. ¿Por qué una sola secta aislada poseería múltiples versiones contradictorias de sus propios textos sagrados? ¿Por qué conservarían dos versiones del libro de Jeremías, una significativamente más larga con secciones enteras faltantes y capítulos en un orden completamente diferente? Para una comunidad definida por una estricta disciplina religiosa, no tenía sentido. Algunos eruditos propusieron alternativas. Quizás Qumran no era un monasterio sino una fábrica de cerámica, una villa de invierno o una fortaleza militar. Quizás las cuevas eran un lugar sagrado de almacenamiento donde judíos de diversas comunidades guardaban textos deteriorados que no podían destruirse. Estas teorías existían, pero carecían de pruebas contundentes para derrocar un paradigma dominante. Entonces, algo completamente inesperado entró en escena. No de un arqueólogo ni de un teólogo, sino de un genetista almorzando. El almuerzo que lo cambió todo. En 2012, durante un almuerzo en la Universidad de Tel Aviv, un biólogo molecular llamado Oded Rechavi se sentó a conversar con un erudito bíblico llamado Noam Mizrahi. Entablaron una conversación sobre los rollos del Mar Muerto, el reto de relacionar miles de pequeños fragmentos, la frustración de preguntas que 70 años de investigación no habían podido responder. Mizrahi expuso el problema. 25,000 fragmentos sin títulos, sin números de página, sin una forma definitiva de relacionar las piezas con los manuscritos. Los investigadores trabajaban a partir de comparaciones de escritura a mano y conjeturas fundamentadas sobre los métodos de apariencia del pergamino que eran subjetivos imprecisos y propensos a errores. Error catastrófico. Había muchísimo en juego. Las herramientas eran insuficientes. Rechavi escuchó. Luego hizo una pregunta. ¿De qué están hechos los rollos? De pergamino, dijo Mizrahi. De piel de animal. Rechavi hizo una pausa. Entonces, el pergamino contiene ADN. Esa simple frase abrió un campo de investigación completamente nuevo. Rechavi era un genetista especializado en el análisis de ADN antiguo. Una técnica que ya había revolucionado la arqueología al revelar patrones de migración humana e historia de poblaciones. Comprendió de inmediato que nadie había intentado aplicarla a manuscritos. Dinos qué es piel de vaca. Bien, tenemos dos fragmentos que resultaron ser piel de vaca. Junto con Pnina Shore, la curadora de los rollos del Mar Muerto en la Autoridad de Antigüedades de Israel Rechavi y Mizrahi, comenzaron a formar el equipo que pasaría los siguientes años intentando algo que nadie había hecho antes. Lo que estaban a punto de encontrar también la conmocionaría. Leer ADN sin tocarlo. Aquí está el primer problema. Los rollos del Mar Muerto son textos sagrados venerados por múltiples tradiciones religiosas e irreemplazables por definición. Cualquier técnica que requiriera cortes, perforaciones o extracción de muestras estaba prohibida. Los rollos debían permanecer intactos.
¿Cómo se puede leer la genética de algo que no se puede tocar? La respuesta provino de los propios recipientes. Tras décadas de estudio minucioso, diminutas partículas de pergamino se habían acumulado en forma de polvo en las cajas donde se almacenaban los fragmentos de rollos. Ese polvo contenía colágeno, la proteína estructural de la piel animal. Incrustado en ese colágeno a lo largo de 2000 años se encontraba ADN antiguo. Al recoger el polvo de los márgenes en blanco y los bordes dañados donde no había texto, el equipo pudo reunir suficiente material para el análisis sin tocar ninguna parte escrita de los pergaminos. La respuesta había estado oculta en el polvo todo este tiempo, pero extraer secuencias genéticas utilizables de ese polvo era una pesadilla. El proceso de fabricación del pergamino remojo, raspado, estiramiento y secado daña el ADN a nivel molecular. Las tintas a base de hierro son químicamente corrosivas. Los pergaminos permanecieron 2000 años en cuevas del desierto manipulados por cientos de investigadores durante 70 años, y cada uno de ellos podría haber dejado rastros de ADN moderno en su superficie. El equipo trabajó en laboratorios especializados de ADN antiguo, en condiciones que se asemejaban más a una sala limpia que a una biblioteca. Trajes de protección completos, presión de aire positiva, esterilización ultravioleta. Desarrollaron protocolos de autenticación estrictos para probar que sus secuencias provenían de animales antiguos y no de manos modernas, buscando patrones específicos de daño molecular que solo se acumulan a lo largo de los siglos. Realizaron múltiples extracciones y compararon los resultados entre laboratorios. Fueron necesarios años, cientos de muestras y múltiples intentos fallidos. Finalmente, obtuvieron secuencias genéticas fiables de docenas de fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Y cuando Reich examinó lo que revelaban esas secuencias, buscó su teléfono, la vaca que había refutado la teoría. La mayoría de los fragmentos resultaron ser exactamente lo que se esperaba: piel de oveja. Las ovejas eran comunes en toda la antigua Judea. La piel de oveja era el material estándar para los pergaminos. Las ovejas podían sobrevivir en el entorno desértico de los alrededores de Qumran, pero algunos fragmentos resultaron ser de piel de vaca. Noam Mizrahi se quedó mirando esos resultados. Conocía Qumran. Había pasado años con esos textos, con el paisaje, con la historia. Se quedó un buen rato analizando los datos antes de decir nada, porque el pergamino de vaca en Qumran no era solo algo inusual. Era físicamente imposible. Qumran se encuentra en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Es uno de los entornos más duros y áridos del planeta. Las ovejas y las cabras sobreviven allí porque están adaptadas a las condiciones del desierto, la escasez de agua y la resistencia de la vegetación en terrenos áridos. Las vacas no pueden. Necesitan abundante agua, decenas de galones por animal al día. Requieren extensas praderas con hierba de verdad. Era imposible que una comunidad que vivía en Qumran pudiera criar ganado. El pergamino de vaca no se puede producir en el desierto de Judea. Cualquier pergamino escrito en piel de vaca provenía de otro lugar. La teoría era errónea, no parcialmente errónea, sino errónea de una manera que una vaca hace innegable. Cuando el resultado sobre la piel de vaca llegó a su escritorio en la Autoridad de Antigüedades de Israel, Penina Shore, se detuvo. Había dedicado su carrera a conservar y custodiar estos fragmentos. Conocía el polvo de esas cajas mejor que la mayoría de la gente en su propia casa. Leyó el resultado 2 veces. Les dijo a sus colegas que en ese momento comprendió que todo estaba a punto de cambiar. No se trataba solo del debate académico sobre los esenios, sino de todo el marco conceptual para comprender qué son realmente los rollos del Mar Muerto. Dijo que sentía como si la habitación se hubiera inclinado, y el pergamino de vaca no era aleatorio. Estaba adjunto a textos específicos, versiones específicas de libros específicos, que es donde el ADN se vuelve más extraño. Huellas dactilares en el pergamino. Esto es lo que ahora se puede hacer y que antes era imposible. Analizando las relaciones genéticas entre diferentes muestras de pergamino, los investigadores pueden determinar si varios fragmentos pertenecen al mismo animal. 2 trozos de pergamino hechos de la misma oveja comparten un ADN mitocondrial prácticamente idéntico. 2 trozos de ovejas diferentes no.
Durante 70 años, encontrar fragmentos coincidentes había sido una mera conjetura. Ahora contaban con la genética. Tenían huellas dactilares. Quédate conmigo, porque aquí es donde la cosa se pone seria. Tomemos el libro de Jeremías. Los rollos del Mar Muerto conservan dos versiones radicalmente diferentes. Una se parece a la Biblia hebrea que conocemos hoy, más larga, con capítulos en el orden estándar. El otro es significativamente más corto, le faltan pasajes enteros y capítulos en una secuencia completamente diferente. Antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947, nuestros mejores manuscritos hebreos de los libros del Antiguo Testamento databan de alrededor del año 1000 después de Cristo. Los eruditos debatieron durante décadas sobre el significado de esta datación. Se trataba de un borrador inicial, una edición teológica o un error de copista. El ADN dio una respuesta definitiva. Fragmentos del Jeremías. Más breve fueron escritos en pergamino de vaca. Fragmentos del Jeremías más extenso fueron escritos en pergamino de oveja. Provenían de animales diferentes, casi con toda seguridad de distintas regiones geográficas. No eran copias distintas de la misma tradición. Se trataba de dos tradiciones textuales distintas, desarrolladas por separado en comunidades separadas en diferentes partes de la antigua Judea. Se trata de dos versiones completamente distintas de Jeremías, conservadas por dos comunidades totalmente diferentes que jamás se pusieron de acuerdo sobre el contenido del libro. Vuelve a leer esa frase. Dos comunidades, dos Biblias. El equipo también examinó los cantos del sacrificio del sábado, un texto litúrgico que describe el culto angélico en el templo celestial. Se encontraron copias en Qumran y en Masada, la fortaleza donde los rebeldes judíos resistieron hasta el final contra Roma en el año 73 después de Cristo. El análisis de ADN reveló que varios fragmentos encontrados en Qumran provenían de animales completamente diferentes. El texto era popular, se copió ampliamente, se produjo de forma independiente y no era propiedad de una sola secta. Luego llegó el análisis de parentesco. Al examinar los marcadores de ADN nuclear, los investigadores a veces podían determinar que los pergaminos provenían de animales que eran hermanos genéticamente emparentados primos o miembros del mismo rebaño. Grupos de animales emparentados apuntaban a un centro de producción específico, donde se fabricaban varios pergaminos con animales de origen local casi simultáneamente. Y esto fue lo que apareció a continuación. Algunos grupos de pergaminos genéticamente relacionados, claramente producidos juntos en un mismo lugar, estaban mezclados con pergaminos completamente ajenos, procedentes de fuentes totalmente diferentes de animales distintos y de rebaños diferentes. No existía ninguna conexión genética. La colección no había surgido orgánicamente de un solo scriptorium. Se había reunido a partir de múltiples orígenes, representando a múltiples comunidades a lo largo de varias décadas, posiblemente siglos. La teoría de la biblioteca esenia no solo se resquebrajó, sino que se derrumbó. Un mundo de muchas voces. Esto es lo que significa. Si los rollos provenían de una secta aislada en Qumran, su extraordinaria diversidad resultaba casi inexplicable. ¿Por qué una sola comunidad conservaría múltiples versiones contradictorias de textos sagrados? ¿Por qué conservarían copias que representaran posturas teológicas a las que se oponían? Pero si la colección procedía de diversas comunidades de la antigua Judea, reunidas en las cuevas a lo largo de décadas, y tras una última crisis catastrófica, todo cobra sentido. La diversidad no es un problema. Ese es el quid de la cuestión. Las pruebas de ADN respaldaban una teoría que algunos eruditos habían propuesto, pero que nunca pudieron demostrar. Las mismas cuevas donde la roca de Muhammad ed-Dib rompió aquella vasija de arcilla en 1947 habían funcionado como una geniza, un lugar sagrado de almacenamiento donde judíos de diversas comunidades depositaban textos desgastados o teológicamente delicados. Según la ley judía, ningún documento que contenga el nombre divino puede simplemente desecharse. Debe guardarse con reverencia. Las comunidades antiguas mantenían espacios de almacenamiento designados llamados Genisot, precisamente para este propósito. Ahora bien, imagínese esto.
Jerusalén está a tan solo unos 32 kilómetros de Qumrán. Cuando el ejército romano sitió la ciudad entre los años 68 y 70 después de Cristo, es posible que los judíos que huían de la catástrofe llevaran textos sagrados al desierto, añadiéndolos a los materiales que las comunidades habían estado depositando en las cuevas durante generaciones. Rollos familiares, rollos de sinagoga, textos que un mundo moribundo intentaba salvar. Las cuevas cerca de Qumrán no eran el archivo privado de un monasterio. Eran una biblioteca sagrada perteneciente a todo Israel. Los fragmentos de pergamino de vaca demuestran algo más específico. Los textos se trasladaban físicamente entre regiones. Alguien había llevado rollos escritos en piel de vaca desde zonas más húmedas y fértiles al norte o al oeste del desierto hasta el desierto de Judea. No se trataba de una comunidad cerrada y ensimismada. Era una red interconectada de comunidades judías que intercambiaban textos, ideas y vida religiosa. Esto es lo que significa para los orígenes del cristianismo. El mundo en el que vivió Jesús no era un mundo de uniformidad teológica, era un mundo de debate religioso intenso y geográficamente diverso. Los rollos del Mar Muerto no pertenecían a una sola facción en ese debate. Capturaron todo el argumento una Biblia que aún se está escribiendo. Para los estudiosos de las Escrituras, las implicaciones eran más profundas. No existía un único texto autorizado de Jeremías que todos aceptaran. Había múltiples versiones más cortas, más largas, con diferentes estructuras, cada una conservada en distintas comunidades como su forma recibida del texto sagrado. Para el Génesis, los Salmos y los libros de los profetas, el proceso de canonización seguía en curso, seguía siendo objeto de debate y seguía sin resolverse. Esto ya no era meramente teórico. El ADN lo demostraba físicamente. Diferentes comunidades en distintas ubicaciones geográficas mantenían de forma independiente distintas versiones de la Biblia. La tradición textual no era fija, estaba viva y era diferente en diferentes lugares. El entorno en el que Jesús vivió y enseñó, en el que se formó el movimiento cristiano primitivo, estaba inmerso precisamente en esta diversidad. Visiones contrapuestas de las Escrituras, entendimientos contrapuestos de la ley, esperanzas contrapuestas sobre lo que Dios haría a continuación. Y la evidencia había estado guardada en el polvo de un estante todo ese tiempo. Preguntas que nadie podía formular. La publicación en 2020 del estudio de ADN abrió una era completamente nueva en la investigación de los rollos del Mar Muerto. Quizás más notable que lo que respondió fue lo que hizo posible preguntar por primera vez. Antes de este trabajo, los investigadores no podían determinar con certeza científica si dos fragmentos provenían del mismo manuscrito, si un texto se había producido en un solo lugar o en varios, o si ciertos rollos compartían alguna conexión física más allá del tema tratado. Ahora sí pueden. ¿Pueden los investigadores identificar centros de producción específicos para diferentes textos? ¿Pueden trazar un mapa de la red geográfica de las comunidades de escribas judíos? ¿Pueden rastrear cómo se transmitieron las tradiciones textuales por la antigua Judea a lo largo de décadas y siglos? Los investigadores ya están abordando estas cuestiones, analizando el ADN de una muestra mucho mayor de fragmentos, combinando datos genéticos con imágenes multiespectrales que recuperan texto invisible a simple vista y creando bases de datos de ADN animal antiguo de todo el cercano Oriente. El objetivo es crear un mapa geográfico lo suficientemente preciso como para que a partir de un único fragmento de rollo, los investigadores puedan determinar aproximadamente en qué parte del mundo antiguo vivió el animal cuya piel contenía ese texto. La tarea de descifrar los rollos del Mar Muerto no ha terminado, apenas comienza. La historia está escrita en la piel. El estudio del AD representa algo mucho más trascendental que la resolución de un debate arqueológico. Durante 70 años, brillantes eruditos estudiaron estos textos con todas las herramientas disponibles. Descifraron escrituras antiguas, tradujeron dialectos oscuros y reconstruyeron manuscritos dañados. Su trabajo fue real e irreemplazable, pero había preguntas que no podían responder. El análisis de la escritura es subjetivo.
La comparación de pergaminos es imprecisa. La crítica textual puede identificar patrones, pero no siempre puede determinar si esos patrones reflejan una comunidad o varias. La biología molecular aportó una perspectiva diferente. Al analizar la información genética conservada en el mismo material en el que se escribieron los textos sagrados, los científicos respondieron preguntas que parecían irresolubles. Lo que reveló esta evidencia superó con creces las expectativas de los eruditos. Los rollos del Mar Muerto no son la declaración teológica de una secta radical que se escondía de Roma en el desierto. Son la literatura sagrada acumulada del antiguo Israel, diversa, controvertida, profundamente humana en su variedad y contradicciones. Múltiples voces, múltiples comunidades, múltiples versiones de la Biblia. Cada una llevada por alguien a una cueva en el desierto de Judea, cuando el mundo que conocían llegaba a su fin. Solo descubrimos esto porque los científicos aprendieron a leer la historia escrita no en la tinta de la superficie, sino en el ADN de los animales, cuyas pieles portaban esa tinta a través de 2000 años de silencio. En 1947, una roca colocada por un pastor rompió una vasija de arcilla y permitió que el mundo antiguo volviera a hablar. En 2020, Oded Rechavi secuenció el ADN de polvo antiguo. El pastor abrió la puerta. El genetista escuchó lo que la puerta había estado esperando para decir. Si te apasiona este tipo de historias de esas, en las que una simple conversación durante el almuerzo da pie a que la historia cambie para siempre, suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones porque esto es solo el principio.